Noches, varones íntegros, este grupo maravilloso que nos reunimos una vez por semana para aprender de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por el canal de YouTube. Damos gracias a Dios por cada una de las personas y todo lo aprendido hasta el día de hoy, pero estamos con expectativa de qué es lo que vamos a aprender a partir del día de hoy. No se olvide, por favor, de suscribirse, ¿sí? Allí tiene en la parte inferior un botón, póngale subscribe en inglés o suscribirse en español y por favor ayúdenos a difundir el mensaje de la palabra de Dios. Este día tenemos la bendición de contar con el pastor Fernando Barberi, que nos va a presentar el capítulo 20 del Evangelio de Juan, en donde se manifiesta la resurrección del Señor Jesucristo y cómo Jesús luego se le aparece allí a María Magdalena. Obviamente también culminando está la reunión de los apóstoles y el desarrollo de la incredulidad de Tomás frente a la posibilidad cierta de la presencia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Así que bueno, estamos con expectativas, estamos realmente muy gozosos de poder presentar ya casi los últimos dos capítulos del Evangelio de Juan y queremos dar inicio a esta presentación pidiéndole al Señor, al pastor Manuel Zárate, que nos dirija en oración. Amén. Listo. Bueno, Señor Jesús, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por cada persona que está en Buenos Aires, en Lima, en México, en Guadalajara, en Medellín, en Caracas, en Valencia, en Madrid, en, no sé, en tantos lugares, Señor, en Puerto Plata, en San Juan, no sé. Pero te pido que cada persona pueda recibir algo de ti hoy, porque realmente de eso se trata. No somos más que un conducto, un link entre tú y el mundo que tanto te necesita. Así es que usa a Pastor Fernando, usa las palabras de tu palabra, la que tú dejaste ahí, y gracias por este grupo. Y gracias por cada persona que se ha suscrito, que está haciendo que esto sea algo más allá de cualquiera de nosotros, porque solamente podemos decir que tú lo estás haciendo y nadie más. Así es que te pongo al Pastor Fernando en tus manos y que lo guíes y que nos des mucho a cada uno de nosotros que estamos en tantos lugares. Amén. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, querido pastor Manuel. Pastor Fernando, adelante. Buenas noches, mis amados. Qué tema tan maravilloso el capítulo 20 de la resurrección. La resurrección de Cristo, ¿verdad o falsedad? Esto define todo lo que sucede en el ser humano. El evento más importante que ocurrió y que jamás volverá a ocurrir algo igual. La resurrección de Cristo marca totalmente lo que es el proceso de la redención. La resurrección está unida a la redención y si Cristo resucitó, verdaderamente somos perdonados de todos nuestros pecados. Si Cristo no ha resucitado o es una falsedad, seríamos los más dignos de conmiseración y de burla en la raza humana. Así que hoy vamos a entrar ya en la terminación del Evangelio según San Juan, capítulo 20, nos está faltando un capítulo, el último, el capítulo 21, donde el Señor trae pruebas indubitables de su resurrección a sus discípulos. Vamos a comenzar entonces en el capítulo 20, el versículo primero. Dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Este versículo 1 dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, está hablando de ese Shabbat especial que no es un solo día, sino es una semana. Y dentro de ese primer día de la semana, el día de la resurrección del Señor, María Magdalena, y cuando habla de una mujer, el Evangelio nos habla de la tipificación de la redención. Cuando el Señor utiliza a una mujer, una dama, está hablando de la redención que viene para toda la raza humana. Ella fue de mañana. Ella esa noche no creía en la resurrección, como vamos a ver que tampoco los dos discípulos de Simón Pedro y Juan tampoco creían en lo que él había dicho que resucitaría al tercer día. María Magdalena fue a encontrar un Mesías muerto y tenía en su corazón hacer cosas con ese cadáver.
y dice que fue siendo aún oscuro. Esto quiere decir que también como Nicodemo se presenta de noche y lo que habla de oscuridad es que cuando viene la noche, después de la oscuridad viene una gran revelación. Así que ella llegó en la madrugada oscura y se sentó junto al sepulcro. Vamos a encontrar varias veces la palabra sepulcro porque significa que un hombre de una vida admirable como Jesús ahora está en un sepulcro. Y ella llegó al sepulcro y observó que la piedra había sido quitada del sepulcro. Esto impactó a María Magdalena porque ella llegó completamente sola y encontró que había sido corrida esa piedra y pensó que algo había sucedido, pero nunca tenía en su mente que él había resucitado. Y la tipificación de María Magdalena es de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tanto María como los discípulos habían escuchado la palabra de Dios, pero no habían escuchado con el corazón de que Él dijo que había de resucitar al tercer día. Era el tercer día y encuentra el sepulcro, la piedra, y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, mira lo que dijo, se ha llevado del sepulcro del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ya está en esa expresión diciendo que el cadáver había desaparecido, que se habían llevado al Señor los que estaban preparando la parte del cementerio, y completamente dice, estoy desubicada porque no sé dónde han llevado al Señor. Estos primeros 8 versículos del capítulo 20 nos dicen tantas cosas tan maravillosas de lo que sucedió. Corre al Simón Pedro y al otro discípulo y le dice al que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo hayan colocado. La iglesia del Señor en este tiempo conoce verdaderamente la palabra de Dios, pero está siguiendo a un Mesías o a un Dios, a un Jesús que fue sepultado, pero muy poco están siguiendo al Dios vivo, al Dios de la resurrección. Y este capítulo 20 nos va a hablar de una resurrección maravillosa y de un cambio de vida. Este capítulo es recomendado leerlo con Primera de Corintios 15, y voy a leer lo que para el apóstol Pablo fue entendido después de ver a Jesús, que quizás María y los discípulos no lo entendieron. Voy a leer en el capítulo 15 de Primera de Corintios, en los versículos 14, empezando por el 12. Dice así, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El título de la enseñanza es ¿verdad la resurrección de Cristo o es una falsedad? Al predicar que Cristo no resucitó, entonces estamos declarando que las personas que piensan esto, que Jesús no se encarnó, y por no haberse encarnado, entonces era una falsedad. Si Cristo no resucitó, después de haber dicho tanto que él iba a resucitar, entraría en el campo de ser un falsario, mentiroso y el peor engañador de la historia. Son frases de John McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, que yo pienso que este hombre McDowell, como mi hermano Manuel, han predicado en todas las universidades hablándole a los jóvenes sobre este punto específico de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo cambia completamente el concepto de que no es una religión, sino es la entrada al reino de los cielos, es la redención pagada por el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Así que porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Sabemos que hay dos clases en los tiempos de Jesús
tanto los fariseos que creían en la resurrección como los saduceos que no creían en la resurrección y se habían enfrentado teológicamente para sustentar su posición. Pero si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Quién resucita, mis amados? Una persona que ha tenido una naturaleza humana, ha muerto y ha resucitado. Antes de este capítulo 20 de Juan, el Señor ha ido a una aldea y ha resucitado a un hombre llamado Lázaro y lo ha levantado y se ha parado frente a él y dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y en un acto de soberanía y de ser el Hijo de Dios dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucita. Ahora vemos aquí la controversia en 1 Corintios de Pablo a la iglesia de Corintios explicándole la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es vuestra predicación. La única, digámoslo así, el evangelio del Señor se sustenta en la piedra angular de que Cristo resucitó. Porque si Cristo resucitó, tenemos buenas noticias y todos los varones íntegros y todas las personas que van a escuchar a través de este video, a través del YouTube, que ya estamos llegando a 550,000 vistas, quiere decir que este es un mensaje para este tiempo, es un mensaje para todas las generaciones, para todos los seres humanos. Así que nuestra predicación es eficaz, porque Cristo sí resucita. Pero si no resucita, dice el versículo 15, el apóstol Pablo, somos hallados falsos testigos de Dios. Hay miles de predicadores de religiones y de sectas que son falsos, pero nosotros, los que tenemos el mensaje de muerte y de resurrección de Cristo, somos los más fieles en la predicación del evangelio de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, que el Padre lo ha resucitado, al cual no resucitó, y si no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. En medio de, como María tipifica la iglesia, hay muchas personas en la iglesia que piensan que no hay resurrección y hay una controversia en cuando se cree en la resurrección, se cree inmediatamente que hemos sido redimidos y que nuestro pecado fue cubierto y que estaremos con el Señor por la eternidad. Este es el estado glorioso de la iglesia. Pero no tenerlo es el estado totalmente de inseguridad doctrinal. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Yo quiero agregar aquí que nos conviene lo que dice la bendita palabra de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aquí entra la iglesia. Nosotros los que somos de Cristo y cuando dormimos, vamos a estar en Cristo y vamos a resucitar porque es una promesa del Señor. Y pego un saltico al versículo 55 para que entendamos qué es lo que Jesús venció. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nos está hablando de la muerte que fue el aguijón para todo ser humano. Tú y yo vamos a morir. Vamos a morir en este cuerpo humano, pero vamos a resucitar, así que no tendremos la segunda muerte. La muerte para nosotros los cristianos no es muerte, es un dormir, es no estar con Cristo, porque mira, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte, de la condenación, Jesús lo exilió públicamente y lo venció. ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? María Magdalena está contemplando el sepulcro completamente vacío. Y cuando ve que no está el Señor, ahora vuelvo al capítulo 20, cuando ve que no está el Señor, inmediatamente corre a Simón Pedro y al otro discípulo y le dice: se llevaron el cuerpo
de nuestro Señor. ¿Dónde lo habrán puesto? Eso evidencia que María no había entendido lo que el Señor le dijo, y vamos más adelante, vamos a ver cómo el Señor trata con María. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Regresé al capítulo 20, versículo 3. Cuando oyen la noticia de María, salen Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Obvio, Juan era más joven que Pedro. Pegó un embalaje más fuerte y llegó primero al sepulcro. Vuelve y nos habla del sepulcro, de la evidencia de que un ser humano iba a morir, y sabemos que el sepulcro no había sido usado, que había un hombre que lo había entregado José de Arimatea para que se colocara el cuerpo del Señor en ese lugar, que no había sido usado por ser humano. Corrían los dos juntos, así que llega primero al sepulcro Juan. Y bajándose a mirar el apóstol Juan, vio los lienzos. Por favor, aquí hay algo muy interesante. No un lienzo, sino lienzos. Está en plural. Y aquí vamos a encontrar una hermosa revelación. Puestos allí, pero no entró. O sea que él vio los lienzos, pero no entró. Ahora, luego llega Simón Pedro tras él y entra en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí, exactamente lo mismo, porque era lo mismo, pero no había un cuerpo, estaban los lienzos. Y la palabra lienzo significa que hay unas envolturas fúnebres, que son las que van a estar sobre el cuerpo, y esta envoltura, el talil, es un manto de oración, y en la parte de abajo tiene unos flecos que se llama el tisi, en las 4 esquinas, donde están los 613 mandamientos de Dios en la Torá. Así que esos tisi, que son como una especie de flecos, están colocados ahí y en forma de que tipifiquen esas 613 mandamientos de la Torá. Esa sepultura, esa envoltura fúnebre es la que cubrió el cuerpo de Cristo, y ese lienzo lo vio Pedro y lo vio Juan colocado en una forma maravillosa. Pero ese lienzo estaba ahí sobre la roca, pero miren lo que sucede, también vio otro lienzo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Escuchen esto, no el cuerpo, la cabeza de Jesús. Otro lienzo, otro lino que había sido puesto sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ese talí lo cogió el Señor, que era el que usaba para colocarse en la cabeza cuando tenía tiempo de oración. Y lo maravilloso es lo que viene, lo que el Señor le muestra a Pedro para que encuentre la gran revelación de la resurrección de Jesús. Porque tanto como María, Pedro y Juan no habían visto no habían entendido de qué era lo que les hablaba el Señor cuando dijo que resucitaría al tercer día. Así que ese lienzo puesto en la cabeza de Jesús, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Para Pedro, que ese lienzo que estaba en la cabeza fuera enrollado en la forma tan perfecta, porque solamente un judío que entra y coge los lienzos y los va doblando maravillosamente, y ya no estaban con los tisí, que eran las cositas que colgaban, porque eso estaba en la envoltura fúnebre, solamente estaba el lienzo de la cabeza enrollado perfecto y colocado sobre la cabeza, sobre el sitio donde estuvo la cabeza del Señor, en la cabecera. Cuando vio el apóstol Pedro, en el versículo 8, viene la gran revelación. Y es la que yo le pido al Espíritu Santo para ti y para mí, porque necesitamos creer en un Mesías vivo, no en un Mesías o no un Cristo muerto. Dice así: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Es necesario ver
y creer. Pero ¿qué fue lo que vio Pedro? Ese lienzo estuvo en el rostro de nuestro Señor doblado perfectamente y supo que solamente un judío que había estado en la presencia de Dios como Jesús era el que había colocado eso. Yo recuerdo muy bien cuando Jesús le dice al Padre en Juan 17, Padre, la hora ha llegado, glorifícame tú con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Jesús había doblado muy bien el lienzo de su cabeza y lo colocó ahí, y esto abrió los ojos espirituales de Pedro. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tú necesitas para que tu visión del reino, para que tu relación con el Espíritu Santo entres en una dimensión de la resurrección? Cuando Lázaro murió, él murió, como tú y yo vamos a morir en la carne, pero cuando Lázaro es resucitado, ahora su relación con Jesús es una relación de reino, de redención, de liberación del pecado. Así que cuando Pedro empieza a creer, inmediatamente se le abre el reino de los cielos y sabe que Jesús, si resucitó, es el rey por la eternidad. Porque aún no habían entendido la escritura. Si ves, ni María es la tipificación de la iglesia, no había entendido que Jesús iba a resucitar. Y cuando vieron la tumba vacía, pensaron que el cuerpo se lo había llevado el hortelano. Y lo mismo Pedro y lo mismo Juan. Pero ahora habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Hagámonos esta pregunta, mis amados varones íntegros. ¿Cuántas veces hemos leído la escritura, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Y el Señor nos ha dado claramente a cada discípulo a través del tiempo de que él iba a Jerusalén, iba a ser entregado, iba a ser crucificado, iba a ser golpeado, iba a morir, pero que al tercer día resucitaría. Ese decir del tercer día resucitaría es la consumación total de la gloria del Padre a levantar a su Hijo de la muerte. Y no solamente a su Hijo, que es la cabeza de la iglesia, sino a todo el cuerpo que somos nosotros los creyentes. Así que es necesario que nosotros entendamos y vivamos convencidos de que el Señor resucitó de los muertos. Porque eso cambió la vida de la iglesia. Eso cambió la percepción que tenía María. Ahora ya creía lo que el Señor le hablaba. Ahora ya Pedro era un hombre totalmente transformado. Y lo vemos en el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo lo bautiza para sellar esa redención, esa resurrección de Jesús. Este hombre se levanta y empieza a dar el mensaje más poderoso, y 3,000 personas escuchan el mensaje porque lo está dando un hombre que contempló la resurrección de Jesús. Te pregunto, tú predicas convencido de que el Señor resucitó y por ende estás libre de pecados, por ende tienes una novedad de vida, por ende eres un transformado para la gloria de Dios y eres un hijo de Dios y que estás en el reino de los cielos, ya no en el reino de las tinieblas, en el reino de un mundo. La iglesia tiene que pasar del tiempo de la carnalidad al tiempo de la espiritualidad, porque todo lo que la iglesia haga en la carnalidad, porque hay cristianos carnales que todavía no han entendido que Cristo resucitó y se metió dentro del corazón de su pueblo y le ha dado el Espíritu Santo para que vivan espiritualmente. Pero la iglesia siguiendo en carnalidad como lo hacían María, Pedro y Juan, es una iglesia que todo lo que produzca será heno, hojarasca y madera y será consumado. Pero cuando la iglesia entienda que el Rey de los cielos ha tomado nuestro cuerpo, ya no vivimos nosotros, vive Él en nosotros, entonces vamos a empezar a vivir vidas espirituales, vidas agradables a nuestro Dios. Como lo dice Romanos 8, los que vivimos por el Espíritu somos agradables al Espíritu. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero volvieron a traer una revelación transformadora. Sí, era verdad la resurrección de Cristo, y nada ni nadie les podría quitar esta gran verdad. Habían presenciado el hecho más maravilloso
que el Señor durante 3 años y medio les había venido explicando. Ya podían entender todos los sucesos y ahora estaban listos para una nueva dimensión con el Señor. Jesús se aparece a María y Magdalena. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Recuerda que María no entró. Pedro recibe la revelación, pero María sigue llorando. Y ese lloro, el Señor le va a hablar sobre ese lloro más adelante, pero ese lloro está demostrando que la iglesia todavía llora y cree que tiene que hacer algo para conquistar la salvación. Cuando el Señor dijo en la cruz, Tetelestai, todo ha sido consumado, ya fue pagado el precio por el pecado. Pero María sigue llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro otra vez, para ver si veía algo más. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¡Wow! ¡Qué visión tan maravillosa la de María! Ahora, esa visión a María es la visión a la iglesia. 2 ángeles, uno está en la cabecera, donde está el lienzo doblado maravillosamente por Jesús, y el otro está a los pies donde habían colocado las vestiduras que habían llevado, la contaminación del pecado tuyo y el pecado mío, no el de él, porque él fue justo, que no cometió pecado. Así que esas vestiduras que cubrieron el cuerpo de Cristo, que fue lacerado, golpeado por tu pecado, estaban a los pies y había un ángel cuidándolo, y en la cabecera había un ángel cuidando el lienzo de que había sido colocado en la cabeza del Señor. Y estos 2 ángeles se dirigen a María y le dice, mujer. Ahora, esta palabra mujer parece que es despectiva, pero no, mira, esta palabra significa dama, señora. ¿Por qué lloras? Le dijo. Y ella contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella le pregunta a los ángeles, ¿para dónde llevaron al Señor? No sé a dónde lo han puesto. He venido al sepulcro a honrarlo, a traerle de pronto flores. No pensaba que el Señor ya no estaba en ese lugar de los muertos. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Vio a Jesús. La revelación de Jesús a su iglesia, a la mujer escogida, una mujer que había sido transformada, que había nacido de nuevo, pero que le faltaba un toque de revelación que solamente se encuentra en el Jesús resucitado, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Todavía su mente estaba embotada en sus pensamientos, en su dolor, en su angustia. La iglesia, cuando va al entierro de un ser querido que ha confiado en el Señor, debería celebrar la victoria de que esa persona pasó a su día de graduación, vivió para estar con el Señor y ahora no está muerta, vive, está en el paraíso y duerme la eternidad, no duerme para siempre con el Señor. Va a estar en la presencia de Dios, cielos nuevos y tierra nueva. Y el Señor le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por quién lloras? Iglesia, ¿por quién lloras? ¿A quién buscas? La iglesia tiene que buscar dentro de su corazón y dentro de la bendita palabra de Dios la revelación. Nosotros tenemos este libro y aquí vamos a encontrar lo que Jesús quiere que tú y yo entendamos. Ellos fueron al sepulcro, pero aquí está la palabra viva y eficaz, más cortante que todas palabras de filo, que nos trae la revelación que Dios quiere para que vivamos una vida ya no de lloro, de amargura, de temor al pecado, sino de victoria en Cristo Jesús. Pensando que el hortelano le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. El pensamiento es persistente. El pensamiento es de derrota. El pensamiento es de dolor. ¿Dónde lo has llevado? Yo lo llevaré. Pero aquí viene entonces Jesús y le dice, María.
El Señor conoce a cada persona de una forma tan íntima que nosotros mismos no nos conocemos como Él nos conoce. Y tiene el milagro de la revelación específico para cada uno de nosotros. Y la revelación es que Él es la resurrección y la vida. Volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Ya había reconocido y le dice Raboni porque ella se da cuenta que Raboni es el que enseña y lo que le va a traer ahora es un conocimiento pleno que Jesús quiere darle a la iglesia. Te voy a enseñar que yo soy la resurrección y la vida. Raboni, maestro, volviéndose ya le dijo Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mal ve a mis hermanos. Ahora, escucha esto. Cambia el término mis discípulos por hermanos. Pastor Manuel, esto me hizo llorar hoy estudiándolo. Ya no soy discípulo, soy hijo. Soy hermano de Jesús. Con qué pasión el Señor resucita y dice, ve y dile a mis hermanos. Mira, Manuel, que Dios controle mis emociones. Pero te voy a decir algo. Tú me viste el sábado con mi hermano Julio, el menor de mi familia, en semejante lugar. Y que le digan a uno hermano, que Jesús me diga hermano y que Él es el hermano que pagó el precio por mí. Qué honor, qué honra. Yo me honré de ver a mi hermano recibiendo lo que le dio la Cámara Colombo Americana, pero que me diga Jesús a mi hermano, él, el hermano, el primogénito que fue a la muerte por mí, que venció la muerte, que la absorbió y que me la entregó a mí, me dice, ve y dile a mi hermano y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora aquí hay otra revelación tremenda. Si tú quieres ver a Dios, tienes que recibir primero la hermandad de Jesús para que lo puedas ver como Padre. Primero se le dice, Padre mío. Cuando tenemos la revelación del Padre de Jesús, del Padre de nosotros, vamos a tener una relación perfecta con el Dios eterno, con el Dios de Jesús. La Biblia está escrita de una manera que nosotros los discípulos escudriñemos a profundidad y veamos qué significa cada término y en qué posición está escrito. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Yo soy tu hermano, voy al Padre, voy a tu Padre y voy al Dios eterno, a mi Dios y a partir de ahora tu Dios, de ahora tu Dios. Y si tú me amas, mi Padre y yo vendremos y moraremos en ti. Aleluya. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María en el versículo 18 sale hacia los hermanos, hacia los discípulos, con las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. El versículo 18 me está hablando a mí como un integrante del reino de los cielos, que tengo una misión, ir a donde mis amados, ante la gente que Dios ha colocado bajo mi cobertura para que les enseñe que el Espíritu Santo nos habla de que Dios vimos a Jesús completamente resucitado y que su mensaje es verdad y que lo que Él dijo es verdad, que Él se levantó de los muertos y nos ha ordenado ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos promete que Él estaría con nosotros para siempre. Así que María sale presta a cumplir lo que había ya en su corazón. Jesús desaparece de ella, pero el mensaje quedó grabado en el corazón de María y nunca desaparecería porque un Cristo vivo que mora en nosotros nos va a llevar por la eternidad. Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, estamos hablando del mismo día. Esto sucedió a la madrugada y a la noche. Cuando llegó la noche, y aclara el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. La iglesia estaba en temor, estaba en incredulidad, estaba pensando que los iban a también a crucificar,
Y el Señor conocía eso, pero no era tan importante para el Señor que viniera María y le diera el mensaje, que Pedro les hablara, sino que él mismo venía. Los hermanos que estamos aquí somos muchos, varios, y muchos nos van a escuchar. Necesitamos una revelación directa de Jesús, el Jesús resucitado. Que nos hablen claro, pero cuando tú y yo nos sentamos con la Escritura y con el Espíritu Santo, Él nos abre la Escritura y viene el mismo Jesús y nos dice, paz a vosotros. Lo que te están hablando, lo que están leyendo es una realidad. Y empieza una relación profunda del Espíritu Santo con su hermanito, con su hijito, con su siervo, con su amado, explicándole la Escritura en una forma tan paciente como un padre explicándole a un niño las cosas de este mundo, o un abuelo a su nieto. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Era la evidencia para ellos de que era el mismo que había estado en la cruz y que por amor a ellos la soportó, por amor a nosotros. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que ese día los discípulos entraron en una nueva relación, en el regocijo de la plenitud del Hijo de Dios que llevó el pecado de nosotros. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Por qué lo hace dos veces? Porque cuando el Señor enfatiza, de cierto os digo, está estableciendo algo porque sabe que somos dubitativos, que entramos y salimos, que no tenemos una fe tan segura y que es necesario que el Señor nos diga una y otra vez. ¿Sabes cuántas veces necesitamos leer la Escritura? All the time, todos los días, todo el tiempo, 40 años masticándolo, 40 años creyéndola, 40 años creyendo y todavía no hemos llegado a la plenitud de la estatura del Hijo de Dios. Esta palabra tiene que ser viva en nosotros porque el espíritu de la palabra está dentro de nosotros, enseñándola, redarguyéndonos, instruyéndonos y guiándonos en el camino. Por eso pasa a vosotros de nuevo, porque todavía no habían comprendido que Él estaba delante de ellos, era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios omnipotente que había vencido la muerte y que era una criatura sobrenatural, era el mismo Dios de los cielos, era un ser maravilloso. No, perdón, la palabra criatura la quito, era el Señor de los cielos. Nosotros éramos las criaturas que necesitábamos que nos dijera paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta se identifica con Juan 17. Ahora venía una gran comisión. La paz tenía que venir a los discípulos para poder emprender una gesta evangelizadora que llegaría hasta el final de cada uno de nuestros días y estaríamos hasta el final de nuestros tiempos siéndole fieles al Señor hasta nuestra muerte, porque Él los envió, Él los sustenta, Él nos levantará, y si Él se levantó de los muertos, tú y yo nos levantaremos también desde los muertos y entraremos en su gloria por la eternidad. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El soplo del Señor es el soplo que dio Adán, era un alma, era un cuerpo hecho de barro y ahora lo sopla, y Adán fue un alma viviente y ahora Jesús sopla el Espíritu Santo y entramos en una relación espiritual con el Señor como nunca antes la habíamos tenido. Estar con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, transformará nuestras vidas. La iglesia necesita un Mesías vivo. El pueblo de Israel está buscando todavía un Mesías, pero nosotros tenemos al vivo, al Cristo vivo en nuestros corazones. Y habiendo dicho esto, sopló y dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieren les serán retenidos. Hay que predicar el Evangelio para que el hombre le entregue el pecado al Señor y el mismo sea el que lo remita y el que le dé la redención y puedan disfrutar de los beneficios del reino de los cielos. Ahora vemos la incredulidad de uno de ellos. Yo me identifico con Tomás, porque muchos de nosotros queremos probar. Nosotros nos vemos por el testimonio de otros. Tomás no quería que le dijera María Magdalena, ni tampoco Pedro, ni tampoco Juan. Ahora, Tomás no estaba cuando el Señor vino de noche
a traer la revelación y a mostrarle las manos. Y yo pienso que Tomás, está bien, yo soy un Tomás, yo quiero que el Señor, a mí no me gusta que otra persona me dé el pan diario, yo necesito entrar al pan diario, yo necesito ir al panadero, yo necesito que el panadero haga una cocción de un pan específico para mi vida, porque necesito el pan que me alimenta. Y Tomás era de ellos, yo necesito que él me lo dé a mí. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no hubiera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él quería verlo y eso es válido. Y cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, tenemos que decirle a nuestros discípulos, a nuestros oyentes, verifíquelo, vaya a la escritura, confirme, y si lo que le estoy diciendo es la verdad, acéptelo, y si no, deseche eso. Él quería verlo. Si no lo veo, no creo. 8 días después, exactamente una semana, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Ahora Jesús llega, 8 días. Dejó que Tomás pensara, meditara lo que me contaron, lo que me dijeron, y que su expectativa creciera. Será verdad lo que dice María Magdalena, será verdad lo que dice Pedro, Juan. Yo quiero, Señor, yo quiero, Señor, yo quiero, Señor. Pero como lo dijo públicamente que lo tenía que ver delante de los discípulos, pues Jesús va a esa reunión. Estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, así que esta segunda visita tiene un propósito, convencer a la iglesia incrédula. Pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. ¡Wow! ¿Qué palabra la que le da a Tomás? Acerca tu mano y métela en mi costado. No fue capaz. Y no seas incrédulo sino creyente. Pedro tenía que ver el lienzo doblado por el Señor. Ahora este hombre necesita una revelación mayor y le dice, mira el costado, ahora mete la mano. Y cuando le dice esto, es lo que tenemos que hacer todos los cristianos. Señor mío y Dios mío, postrados ante su santidad, ante su majestad. Caemos ante él. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Y da un versículo que puede revolucionar nuestras vidas en esta noche. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no necesito visiones del cielo, yo necesito creer la escritura, porque la visión más clara, más diáfana, más santa, más perfecta, su bendita palabra. Él se encarnó y me dio su palabra, y su palabra es viva, y su palabra me alimenta, y su palabra es todo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El gran Abraham le creyó a la palabra y fue contado por justicia. Todos los que creemos sin ver somos los justos que llevamos el reino de los cielos. Ahora termina el versículo 30 y 31 mostrándonos el propósito del libro de Juan. Y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y en la 1 Corintios 15 dice que como 500 personas con pruebas indubitables empezó el Señor a mostrar que había resucitado. Y esos testigos de la resurrección de Cristo era para que sus discípulos tuvieran las fortalezas y tuvieran la pasión por ir y enseñar las escrituras, porque él mismo les había dado la gran revelación de que él había resucitado entre los muertos. Tantas cosas que hizo el Señor que no fueron posibles escribirlas en los evangelios, ni en el libro de Hechos, en el libro del Espíritu Santo.
pero estas, las que el Señor permitió que se hayan escrito, para que creáis que Jesús, el Mesías, ya no el Jesús humano, sino el Cristo, el ungido, el resucitado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el como nos hacía ver Julito la vez pasada, donde puso la imagen en la inteligencia artificial, nos ve ese Cristo gobernando que vio Juan en Hechos en el Apocalipsis, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La fe es la fortaleza de nuestra vida. Sin fe es imposible ser aceptos delante de Dios, pero la fe es la que nos lleva a la dimensión del reino de los cielos. Mis amados, he concluido y quisiera dar la palabra primero que todo a mi hermano Manuel, para que si me quedó algo en este capítulo, que yo sé que él es un erudito bíblico maravilloso, nos lo pueda complementar. No, excelente. Estaba tomando notas, gracias, 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 Fernando. Hay tanto como tú dices acá. No, gracias. No, hay mucho, yo creo que todos vamos a tener preguntas. O sea, cuando algo se presenta así tan profundo y también tan fácil de entender, pues yo creo que lo que hace es despierta en nosotros mucho más deseos de sacarle aún más, de ver que hay tanto ahí por sacar. Entonces, no, gracias, Fernando, gracias. Tengo algunas preguntas y unos comentarios, pero quisiera más bien que abriéramos a muchos de los demás que deben tener preguntas para ti también. Entonces se abren las preguntas, por favor, mis amados. El pastor Giovanni está que se habla. Bueno, sí, es que este capítulo tiene, como decía el pastor Manuel, tiene tanto, pero hubo varias cosas que me llamaron la atención de los diferentes actores que aparecen en el capítulo, ¿cierto? Aparece Tomás como un hombre que muestra que ha sido herido y que trae heridas en su corazón y no cree, ¿no? Para mí lo asocio siempre como a la deuda emocional que todos cargamos y que no nos permite a veces dejar ver quién es el Señor, ese hombre que es lógico, que no puede creer que a través de tantas cosas que el Señor mostró, por eso cuando Tomás lo ve, declara Señor mío y Dios mío, su incredulidad se convierte en adoración, uno. Y otra de las cosas que más me impacta es ese verso 21, cuando el hombre que recibe un propósito, porque el Señor Jesús no solamente perdonó, sino que también los envió, ¿cierto? Dice como el Padre me envió, así yo os envío. Entonces, un hombre restaurado no se queda sentado si no sale a cumplir un propósito, una misión. Yo creo que eso es muy importante. A todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos sido restaurados o que han sido restaurados en algún momento de sus vidas, creo que en ese momento el Señor te está entregando un propósito. Y ese propósito de vida es cuando el Señor te envía. Por eso el Señor dice, como el Padre me envió, así yo os envío. Entonces, ¿cuántos de los que están acá han sido restaurados? ¿Cuál es la mejor manera de hablar del Señor Jesucristo? Hablar de nuestra vida. Hablar de cómo ese Cristo resucitado también nos restaura, y eso te da una instrucción sencilla. No te puedes quedar callado, no te puedes quedar sentado. Tienes que salir a cumplir esa misión. Entonces hay una pregunta es, ¿cómo estás viviendo en este momento en tu vida? ¿Con un propósito o estás sobreviviendo? ¿Qué misión me ha entregado Dios a mí como hombre, como esposo, como padre, como líder? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué desafíos tengo yo? Todos acá somos empresarios, todos tenemos propósito, todos conocen el caso mío, propósito mío es caminar por el mundo restaurando familias, hogares, los seminarios que yo llevo. Y hace poco el Señor me regaló una sorpresa muy linda y fue que en algún momento en la compañía nos hackearon los computadores y yo tenía como unos 8 o 9 capítulos del libro de SOS Matrimonios. Y, y hace como un mes y medio para acá, mirando en una de las cosas que tengo en mi iPad, me encontré corrección del libro y me volví a encontrar el libro. Y en este momento ya voy como en el 10º capítulo del libro. Así que coloqué el título El matrimonio no es el problema, ¿no?
porque muchas veces le echamos la culpa a eso, pero hablo de esto por el propósito que nosotros tenemos en la vida. Creo que la resurrección del Señor nos enseña que Él nos resucitó a nosotros y nos da un propósito. Entonces yo quisiera preguntarle a cada hombre, ¿estás con un propósito o estás sobreviviendo? ¿Qué estás haciendo? Porque en este momento necesitamos abrir nuestra boca para entender que el Señor se levantó de los muertos para quitar tus miedos, para quitar tus heridas, y a través del Espíritu Santo sopló vida sobre ti. Entonces debemos ser hombres de propósito, de fe, de paz y poder llegar. Y aprovechando esto, el último SOS que estaré editando este año en este recorrido que hice, estaré aquí en Miami en una iglesia en David el 13 de diciembre. Si de pronto quieren asistir a SOS Matrimonios, estaré ahí. Estoy colocando en las redes mías el día, la hora eh, para ir. Y como les comentaba antes, también estaremos en República Dominicana. Creo que hay un propósito en cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu propósito? ¿En dónde estás? Es lo que yo podría decir, Pastor Fernando. Gracias, Pastor Guido. ¿A quién le damos la palabra? Estoy viendo a Germán con la mano. Julito también está, que se abra. Germán también levantó la No, mano. Germán tiene la mano levantada. Dale, Germán. Ok, listo. Buenas noches. Fernando, te mando un gran abrazo. Yo también Gracias. estaba tomando una serie de apuntes con relación a todo lo que hablaste. Y hay una parte en la cual debemos, como cristianos, enlazar la parte de la resurrección de Jesús con nuestra vida. Yo no sé si de pronto para mí la resurrección de Jesús es el milagro más importante que él haya tenido. No sé si estoy un poco atrevido en decir esa parte, no lo sé. Él ha tenido muchos, pero considero para mí que es el más importante. Así es. Y si nosotros... Ok, listo. Entonces me ratificas esa parte, ¿correcto? Ujú. Ok, listo. Entonces, muchos creemos y entendemos la parte de la resurrección de Jesús, pero mucho más debemos llevarlo a que Él fue quien venció a la muerte. Lo entendemos. Ujú. Y hay una parte en la cual debemos enlazarla con nuestra vida y es con el diario vivir. Todos esperamos una bendición, todos esperamos un milagro, todos esperamos algo. Y el comportamiento que estamos tratando de tener, y en el caso mío, es esperar una bendición familiar, de negocios o de nuestros hijos, o que algo no vaya a pasar de lo que posiblemente vaya a pasar. Entendemos que la muerte nos va a llegar a nosotros y a cualquiera de nuestras familias. Pero el hecho de que llegue, no sé, Fernando, cómo tomarlo en lo que decías que cuando se muere, vamos a quitar y coño. Entonces, Fernando, esa, Se está entrecortando ¿Cómo es que? muchísimo. No te estamos esa, entendiendo nada en la porque el creencia, vamos a morir, Germán, va a estar con Dios. Germán, no te estamos entendiendo porque se está entrecortando absolutamente. No ¿Sí? sé si te moviste o algo. Pues, está muy entrecortado lo que estás hablando. No te estamos entendiendo. Germancito, te voy a contestar basado en lo que el Señor habló en el versículo 30. Mira, no se trata de un enlazar humano, sino de un creer espiritual. Mira lo que dice el versículo 30. Hizo además muchas cosas, otras cosas señala en presencia de un discípulo, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas cosas se han escrito para que creáis. Es el creer en la palabra, en la promesa. Y no solamente es aplicarlas a nuestra vida como lo hizo el gran Abraham y como lo hace cada uno de los hijos de Dios. Así que muy buena intervención. Vívelas y tus hijos las van a vivir con tu testimonio. Gracias, Adelante. amigo, muy formal. Julito,
No, Julito Martínez. Manuel tiene la mano levantada. No, yo es que creo que lo que dijo Giovanni y lo que dijo Germán también tiene que ver con esto. Efesios 1:20 dice que el poder que actuó en Jesucristo resucitándolo de los muertos es el poder que ahora actúa en nosotros, los que seguimos a Jesús. Ahora, ¿cuál es el propósito? Entonces, tengo un pedazo de madera acá que por una razón lo tenía en mi escritorio. Desde que el momento en que tú dices, voy a seguir a Jesús, el propósito de Dios es convertirte a ti, a mí, en Jesús. O sea, el modelo es Jesús. Esto es simplemente un pedazo de madera que tiene que convertirse en un teléfono, más o menos. O sea, empezamos y tenemos mil cosas en contra de nosotros. Pero el poder que Jesús haya resucitado es lo que permite que yo pase de ser quien soy a convertirme cada vez más en alguien como Jesucristo. Hay tres personas, y como dice Gio, en el capítulo 20, y mire lo bonito del Dios de la Biblia, es que él usa cada momento para recordarnos lo que realmente importa, las personas. O sea, Jesús, acá en el capítulo 20, y sobre todo hay tres personas que reflejan tres personalidades o tres diferentes vidas. María Magdalena, la Biblia dice que fue la persona de quien salieron 7 demonios. O sea, y eso es algo apologético. Si los discípulos hubieran querido mentir acerca de la resurrección de Jesús, no hubieran escogido a una mujer como la primer testigo, porque en aquella época las mujeres no tenían voz ni voto en un juzgado. O sea, si yo estaba en algún lugar y llegaban tres malhechores y me acribillaban y habían 20 mujeres observando, llegaba la policía y preguntaba, ¿hay testigos? ¿Alguien vio quién lo hizo? Y 20 mujeres levantan la mano y dicen, sí, fueron esos tres hombres. El juez hubiera dicho, no hay testigos, no hay nadie que lo vio. Entonces, si realmente los cristianos de ese primer siglo hubieran querido engañar al mundo, no hubieran puesto a una mujer como la primera testigo. Eso es uno de los argumentos de que no, Jesús va más allá de querer probar algo a pensar en cada uno de nosotros. ¿Y quién es María? O sea, mira, cuando nosotros vamos a un evento de mucha gente, lamentablemente el ser humano, nosotros pensamos de que tenemos que, como decimos en mi país, codearnos con la gente de importancia y buscamos a personas que nos puedan brindar algo. Si tú pones a Jesús en un grupo grande, Jesús va a gravitar a la persona que más ha cometido errores en la vida, que menos influencia tiene, que más ha sido rechazado, rechazada. Y eso es lo que él hace acá, ¿no? En el momento pleno de su resurrección, el primer día de la semana, o sea, es la persona a la que escoge él presentarse, es a una mujer insignificante, rechazada, acostumbrada a que se burlen de ella. O sea, ese es el Jesús que seguimos, que piensa en ti y en mí cuando nos sentimos así de sucios, cuando nos sentimos así de rechazados, de que no tenemos nada que ofrecer, porque todos estamos ahí en algún momento. Entonces, es una de las personas en las que él piensa. Lo otro es que, y a mí me encanta la vida de Juan, he hecho un estudio de Juan como persona, y hay un libro que se llama Las personalidades de los discípulos, muy bueno. Mm. Porque Juan, miren lo que es. Dice, dice que Juan corrió más rápido que Pedro, ¿no? O sea, llegó primero. Imagínense, en el medio de eso Jesús permite que eso tan humano, Ese que es Juan detalle. comparándose y diciendo yo corro más, pero miren qué pasa después. Dicen, pero, y Juan es el que está escribiendo eso. Y él dice, y el discípulo amado, él se llama a sí mismo el discípulo amado como si Jesús no amara a los demás. O sea, yo soy el favorito de mi papá, más o menos lo que está diciendo. Pero llega y dice que Juan no entra al sepulcro, sino Pedro. ¿Qué quiere decir él? Un judío no podía entrar a un sepulcro porque se desecraba, o sea, se volvía impuro, Contaminaba. se contaminaba. Entonces, él lo que está diciendo es, Pedro no le importa contaminarse, yo sí soy un buen judío, yo soy un buen cristiano, pero ese Pedro no. Entonces, de nuevo, nos permite ver la personalidad tan débil, esa estima propia tan baja de Juan, pero para Jesús es diciendo, mira, no importa quién tú seas, yo no miro quién tú eres en el momento, miro el potencial que hay dentro de ti y la resurrección va a hacer que ese potencial salga en tu vida y salga al mundo. O sea, lo bonito de la Biblia es eso, es ver que Dios toma personas ordinarias y las convierte en personas extraordinarias. Como mira lo Amén. que hace con María, María Magdalena, y termina siendo una de las personas, según la tradición, en el primer siglo más influyentes de la iglesia. Una mujer, cuando la mujer no tenía ninguna importancia. Acuérdate que en aquella época, para los romanos, la mujer era propiedad privada del hombre. ¿Eh? Los judíos observantes, los líderes judíos religiosos decían, Señor, gracias que no soy ni gentil, ni mujer, ni perro.
Y así oraban ellos. Entonces, imagínate lo que Jesús hace escogiendo a una mujer. Creo que es una lección para nosotros también, porque a veces nosotros pensamos que tenemos que acercarnos a esas personas que nos brindan algo. No es así, ¿no? O a veces pensamos que las personas que tienen mucho el Espíritu Santo, no sé si a ustedes les pasa, pero lamentablemente en nuestro cristianismo de hoy, esas personas que decir tener tanto Espíritu Santo son tan lejos de parecerse a Jesús. Y es un llamado a nosotros mismos, ¿no? El propósito del Espíritu Santo es hacerme como Jesús. Entonces, y el último verso, ya Gio lo dijo muy bien, es Tomás, ¿no? Es el intelectual. ¿Y por qué Jesús menciona estos tres? Porque a veces nosotros tenemos la tendencia a crear clones. Y yo he ido, he estado en muchas partes, he hablado en muchas iglesias, casi todas las denominaciones, y lamentablemente a veces uno ve eso, ¿no? Los cristianos en una iglesia se vuelven como clones, es lo que dicen en inglés groupthink, ¿no? Todos piensan igual, todos hablan igual, todos se visten igual, todos caminan igual. No hay esa individualidad que Jesús dice es importante para mí. O sea, quien tú eres, como tú eres, le importa a Jesús, como tú eres. Y yo siempre digo que Dios nos acepta tal y como somos, pero nos ama tanto que no nos deja así. Pero Tomás no dejó de ser el intelectual que era, siguió siendo un gran Ujú, intelectual. Y Jesús le ujú. habla como intelectual. O sea, a María Magdalena no le da argumentos. A María Magdalena simplemente se le presenta y le da un mensaje y la anima. A, a Juan, miren que de todos, a Juan no le habló, le habló a Pedro, ¿no? Luego le habló a Juan, sí, más adelante. Entonces, yo creo que es esto, es la confianza que podemos tener de que si yo vengo a Jesús con todos mis errores, mis problemas, mi pasado, mis fallas, la manera en que dicen los mexicanos, amigos míos, la he regado, o en Colombia la he embarrado, o en otros, no sé, metido la pata, como quiera llamarlo. No importa. Mira, María Magdalena quién era y como Dios la afirmó, la confirmó, la proyectó. Juan quién era y terminó usándolo de una manera impresionante y nos da el libro de primera, segunda, tercera de Juan, el libro de Apocalipsis, viene de ese hombre que luego encuentra quién él es, ¿no? Su verdadera personalidad y puede explorar eso. Él era un artista, él era un profeta, él era un hombre profundo que después ve que su propia debilidad Dios la usa para proyectar algo grande al mundo. Entonces, creo que es la confianza que nos da la resurrección. Es prueba que Jesús y tiene el poder de meterse dentro de mi vida y transformarme a poquito hasta que me vuelvo yo ese gran teléfono, algo tan espectacular de un pedazo de madera. Entonces, capítulo 20, pero ya estaba todo dicho. Esto es solamente un refuerzo pequeño. Gracias, Pastor Manuel, gracias. Qué bendición. Julius, No, uno con estos eruditos de la palabra del Señor no tiene uno mucho que aportar. No, claro. No, solamente, Pastor Fernando, muchísimas gracias por darnos ese capítulo de Juan, capítulo 20, lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la forma como nos lo entregas. Queda muy claro todo, queda especial. De pronto la única pregunta que yo quisiera hacer para la audiencia, para que pues muchos de pronto tienen la duda o algo, cuando a Jesús lo vemos, Él se presenta ahí como tú decías ahorita cuando me hablabas a mí, Fernando, que Jesús es nuestro hermano. Entonces yo hago una pregunta. ¿Uno lo ve a Él como hermano, como Señor, como Padre? ¿Cuál es la forma correcta de ver a Jesús? Todos Y en uno. cuando, y cuando se le habla Todos en uno. ¿ah? all included. Todos en uno, hermano. All ¿Cómo lo included. quieres ver? Como hermano lo ves, como No, padre lo ves, como cabeza lo ves, como hijo de Dios lo ves, como el Señor de señores lo ves, como el alfa, como el omega, como el principio, como el fin, como la resurrección, como el cada uno de los yo soy, como el pan de vida, el buen pastor, como quieras, todos están en él. Todos están en Él definitivamente. Según la necesidad, ¿cierto, Pastor Manuel? Según lo que yo necesito hermano mayor, Jesús. Necesito un Dios, necesito un maestro, Jesús, el Espíritu Santo. Un consejero, esposo, el esposo. esposo de las viudas. ¿Qué dice Lo que Manuel? decía Manuel, la necesidad de cada uno es la suprema, él es todo. Claro.
Hay un verso de la Biblia en el Nuevo Testamento que dice que al resucitar Él se convierte en el primero, el Primogénito primogénito. de No me la acuerdo dónde resurrección. está. Sí, en la resurrección Él se gana el derecho a ser el primogénito, el hermano mayor. Acuérdate que en el concepto bíblico, el hermano mayor era el que recibía la herencia para cuidarla para el resto de los hermanos, La ¿no? Tenía una familia. responsabilidad gigante. Y por eso le daban al mayor doble porción. ¿Te acuerdas que llevaba una doble bendición? A veces dice, quiero la doble unción del hermano. Bueno, tenía una gran responsabilidad. Y la responsabilidad era cuidar eso para el resto de los hermanos. Entonces, Jesús dice, yo me gané el derecho, recibo esto, que es la primera resurrección, y ahora cuando nosotros morimos, Él está esperando con la mano al otro lado para ayudarnos a experimentar la resurrección. Muy bien. Sí, digamos que en el caso mío yo lo veo de todas esas formas. Lo veo como el pan de vida, como el admirable consejero, el rey de reyes, el alfa y el omega. Pero quise hacer esa pregunta porque pues seguramente hay muchas personas que están empezando en el evangelio y escuchando esta prédica, este tema del pastor Fernando, pues quería hacer esa pregunta para que les quede claro a los que de pronto tengan esa duda, ¿no? Pero Sí, señor. Por eso es tan importante, Julito. Es que este tema es tan amplio porque cuando uno analiza tanto a Tomás como incrédulo y al mismo Juan, que yo nunca lo había visto como lo está mostrando el pastor Manuel hoy, con heridas emocionales. Y fíjese que la persona que viene con un propósito, el enemigo tratará de golpearlo, por ejemplo, en una desconexión de rechazo o abandono en su relación primaria, en su niñez, para que no pueda ver a ese papá Dios como ese papá que lo puede proteger y que lo puede cuidar. Entonces daña esa relación paterno, hijo paterno filial, la daña. Y esas heridas, el único que las cura es cuando la persona, y se dice, ¿no? En teoría y todo lo que hablan los grandes psicólogos, que en el corazón del hombre siempre hay un vacío cuando no está un padre presente, porque quien ratifica la hombría en un niño hombre es el papá cuando lo afirma y es el primer novio de una niña. O sea, tiene muchísimas implicaciones esto. Entonces, la resurrección del Señor, cuando yo trabajo y lo traigo siempre a colación en los seminarios, el primer tema que yo traigo es la deuda emocional, porque creo que la deuda emocional es el dolor más grande que trae una persona cuando se desvincula en no poder ver a un papá y no poder tener esa relación. Así que cuando las personas vienen con un propósito muy grande para el Señor, el enemigo trata de romperlos por ese lado. Y cuando Él los restaura, viene el resucitado y ahí empieza a resucitar. Eso de la maderita y este espectacular ese ejemplo. Buenísimo. sí, y de pronto, muchas gracias Gio, y de pronto algo para aportar con respecto a lo que acaba de decir el pastor Fernando. Pues es que definitivamente cuando entendemos la resurrección de parte de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo dice aquí, paz a vosotros. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y recibiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Definitivamente, cuando nosotros logramos entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y entra a nuestra alma, pues definitivamente nosotros recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Así que así estemos pasando la prueba que estemos pasando la situación que estemos pasando, si tenemos esa resurrección clara en nuestras vidas, pues vamos a obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso es tan importante tener esa convicción de que Él resucitó y de que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Eso sería Gracias. lo que puedo aportar yo de este estudio tan hermoso. Yo tengo una Bueno, pregunta para Fernando, si se puede. dale. Fernando, yo sé que tú llevas muchos años siguiendo al Señor y has leído este capítulo muchas veces, pero por lo que dijiste al principio y la manera que lo expresaste, como que redescubriste qué es lo que pasa siempre cuando uno vuelve y estudia un pasaje que ha leído muchas veces. Encontraste muchas cosas nuevas y cosas de diferente manera también. Pero ¿cuál fue una que al encontrarla te emocionó mucho? O sea, vi que viste, hubo mucha emoción, chévere, pero ¿cuál fue una
Fernando, que dijiste, Dios, gracias, y te emocionó y te hizo realmente quedarte ahí un rato? Lo del lienzo en la cara. Ah, Porque es que tú sabes lo que hay detrás del famoso sudario. Entonces, el lienzo para mí fue definitivo porque venía peleando con eso. Y entonces, ¡wow! El lienzo y la forma como él lo dobla, y Pedro se da cuenta que es el mismo Señor, porque tiene que ser un judío que ha estado orando y que lo guarda y que lo cuida y lo protege. Mi madre me trajo a mí un talit de Jerusalén y lo uso en mis tiempos de oración, pero esa fue el punto que dije yo, wow, que fue hermosísimo, ese es punto. chévere. Y me hace pensar algo ahorita. Es curioso, ¿no? Es como la personalidad del Señor Jesús. En medio de todo eso, porque lo que le ha pasado, o sea, lo han destruido el cuerpo completamente. Sí, Y de repente en la resurrección tiene este cuerpo impresionante, pero se toma el tiempo de doblar, como un buen judío, se toma el tiempo de doblar todo y lo pone ahí bien cuidadito. O sea, como son las cosas curiosas de nuestro Señor, que las cosas humanas de Él, ¿no? Pero chévere, chévere que menciones eso. un Excelente. detalle que no comprendía sino un hombre como Pedro, y le da la revelación a Pedro. Y eso fue para mí, es como decirme el Señor, hijo, ven y entra y mira esto. Entonces, eso fue una revelación íntima para mí. Y yo creo que lo que estás diciendo es válido y se lo digo a todos. Tú has leído la Biblia cuánto tiempo y síguela leyendo porque cada día va a haber una revelación, una luz mucho más clara, mucho más específica para ti, como el caso con Tomás. Ven y mete, el Señor hará algo contigo para que tú recibas toda la revelación que tú eres capaz de manejar. Mm, sí, Correcto. Muy bien. Bueno, señores, se nos va acabando el tiempo. Si hay alguien más que quiera preguntar algo o aportar algo con respecto al tema, y si no, pues para que vamos cerrando con una oración. ¿Quién tiene preguntas o aportar algo más? Tío, buenas noches, qué pena, voy manejando, pero quiero decirte, tío Fercho, que muchas gracias, qué pastor tan excelente, gracias por esa prédica tan bonita, me uno pues a todas las palabras de exaltación. Hay algo muy curioso en el tema de la resurrección y es que si alguien puede demostrar que la resurrección no es cierta, se acaba el cristianismo. Eso hay una película muy bonita que se llama El caso de Cristo. Era un señor súper ateo que él no creía en Cristo y le dijeron, si usted me demuestra que Cristo no resucitó, yo me desconvierto del Evangelio. Y él estudió científicamente cómo Cristo resucitó y ahora es un cristiano tremendo, defensor de la fe. se llama Entonces, para Lee, aquellas Lee personas Strobel. que, Se llama sí, Lee Lee Strobel, Lee Strobel, Strobel, y era un abogado, sí, ateo. penalista, un abogado criminal, algo así. Es muy buena por si la quieren ver. Entonces, ver cómo la ciencia demuestra que Cristo sí realmente resucitó es muy importante. Tío Fercio, muchas gracias. Qué ¿Cómo se llama pastor tan la película? excelente. El caso de Cristo, de Lee Está. Strobel. Ok, gracias. Pero Muchas es gracias, llamativo, pastor. pero es llamativo también que los musulmanes no creen en la resurrección del Señor. Ese es otro problema grave, porque ellos dicen que Jesús no resucitó, ni siquiera fue crucificado, dicen. Ellos no creen que fue crucificado y que no está demostrado que fue crucificado y que por lo tanto no creen en la resurrección. Creen que Jesús subió directamente al cielo, sí creen eso, pero no creen que fue resucitado, ni Doctor Por eso Jorge crucificado. Nayib, lo estoy invito, le contigo. voy a enviar, doctor Jorge Nayib, le voy a enviar testimonios de musulmanes Ujú. donde ahora el Señor se les está apareciendo en sueños y es la manera como ellos están conociendo al Señor Jesucristo. Tengo varios testimonios de personas, de una pastora musulmana en Irán Ujú. y de un pastor que se denomina traficante de Biblias, que es el hermano de Marcos Brunet. Unos testimonios impresionantes y entendiendo que el cerebro de estas personas son literalmente lavados desde niños, encendiéndoles desde muy pequeños a recitar un Corán y cosas así. Entonces la Correcto. manera como ellos están conociendo al Señor es el Señor se les está revelando literalmente en sueños y están conociendo al Señor de esa manera. También Pues quiero qué bueno. aprovechar la oportunidad que comentaron de la primogenitura y quisiera aprovechar para preguntarle de pronto a Manuel, que tiene tanta sabiduría, o al pastor Fernando, ¿qué otra implicación tuvo el hecho de que Saúl le vendió a Jacob su progenitura por un plato de lentejas?
¿qué otro, fuera de constituirse en heredero, qué otra implicación tiene? Porque veo que la Biblia exalta mucho ese episodio. Entonces no A sé ver, qué. Manuel, Vamos a necesitar las próximas 2 horas. Dejémoslo para otro porque ese sí es. Sí, por favor. Ok. Pena, despreciar, Jorgito, para no salirnos del tema y para no Y me botan la alargarnos bola a más. mí, ¿no? Pastor Fernando y Pastor Gio, me botan la bola a mí en vez de ellos. Está, abuelito, abuelito. No, 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 no. Dejémoslo para la otra. Más bien hagamos una cosa. Si no hay más preguntas, más aportes, entonces termina tú, Jorge, allí con una oración, por favor. Cierra el altar, Bueno, la reunión. bueno, abuelito, perfecto. Entonces, qué bueno poderle decir al Señor gracias. Gracias por todo lo que nos regala. Gracias por todo lo que nos da. Gracias por esta sabia palabra del pastor Fernando, que ha hecho un resumen elocuentísimo, salido de su propio corazón, Señor. Le has dado palabra y palabra de vida, que lógicamente impacta nuestros corazones y también nos llena, Señor, de fe y de gratitud a ti por haber entregado tu propia vida, tu sangre, amén, Señor, para redimirnos y para ser salvos, Padre amado. Gracias amén, igualmente por la elocuencia y la sabiduría de todos los aquí reunidos, Señor, porque con cada uno de ustedes uno aprende más, Señor. Gracias por esa grandilocuencia. Gracias por habernos permitido participar el sábado pasado, 25 de octubre, en la reunión de Julito, que fue excelente, estuvo aleluya, magnífica, y por haber exaltado las cualidades de un hombre que ha sido empoderado y que ha exaltado tu nombre, Señor, en plena reunión, delante de extraños y de nosotros mismos que creemos tanto en ti, Señor. amén, Gracias, Padre amado, también por las incursiones o las excursiones que el doctor Gio va llevando a otros países la palabra tuya, Señor, y uniendo amén, corazones de matrimonios que a lo mejor ya estaban, Señor, en vía de desvío y de perdición, Señor. Te damos gracias amén. por todo, Padre amado, exaltamos tu nombre y te hemos orado esta noche en el santísimo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos.